¡Al ataque! ¡Vale, vale! ¡Hombre abatido! No es mi primer tiroteo, principiante. Bien. Hemos llegado. La reunión es ahí. Siempre vienen 4 matones de Marowski. Trish, que está al mando, y otros 3 tipos para descargar el barco y alardear de armas. Si das un rodeo por estos edificios, seguro que consigues un buen ángulo de tiro. Esperaré a que empiece el tiroteo y me uniré desde aquí. Recuerda que no podemos permitirnos que huyan. Si sabes lo que te conviene, será mejor que te vayas a tomar por culo. He venido por las drogas y el dinero. Ah, y a mataros a todos. ¡Qué joder! ¡Cabronazo! Marowski te va a matar por esto. Creo que tienes problemas más inminentes. ¡Espera! ¡Puedo ayudarte! Esto no es nada comparado con lo que hay en el laboratorio de Marowski. Sigue. ¿De dónde crees que salen las drogas? Tenemos un laboratorio aquí, en la Commonwealth, pero nunca lo encontrarás por tu cuenta. No sin mi ayuda. Antes dime lo que sabes. Bueno, vale. Me fío de ti, ¿no? El laboratorio está en la conservera Fort Leith, en el puerto de South Boston.
¿Qué tiene eso de seguro? El lugar está tomado por necrófagos salvajes, que ni se inmutan ante mi equipo, porque también son necrófagos como yo. Idea mía, por cierto. Supongo que no solo hay que superar a los salvajes. Supones bien, sí. El sistema de seguridad se compone de cables trampa que hay que activar en el orden adecuado para abrir la puerta. Cuando la puerta está cerrada, ni se ve que hay un laboratorio. Estás muy orgullosa del laboratorio. Sí, la verdad. El tinglado de Marowski no sería nada sin mí. Hay un terminal que anula los cables trampa y abre la puerta del laboratorio. Y yo tengo la contraseña. Entonces, ¿me lo prometes? Si te doy la contraseña, ¿dejarás que me vaya? ¿Y me prometes que no le dirás a Marowski que he tenido algo que ver en esto? Sí, sí, por supuesto. Ya te he dicho que en cuanto me vaya, si te he visto no me acuerdo. La contraseña es Applejack. Vale, ahora sí que ya lo tienes todo. Y yo estoy bien jodida. Espero que puedas soportarlo. Lo siento. Vale, ya está. Te dije que sería muy fácil. El dinero debería seguir en el cadáver de Nelson. Y luego están las drogas que tendrás que vender de algún modo. Pero ese es tu problema. Yo me largo de la ciudad para siempre. Si desaparezco, todo será más fácil para Paul. Además, no creo que consiga explicarle a Marowski que no he tenido nada que ver con esto. A menos que muera aquí con los demás. Buena suerte, Cook. Espero que todo te salga bien. No te preocupes por mí. Llevo tiempo preparándome para esto. Me irá bien. ¿Qué hay de nuevo, Cook? Hola. Hola. Supongo que merece la pena construirlo, sea lo que sea.
Muchos humanos, no muchos supermutantes. No quiero problemas en el hotel. Dicen que ahora tenemos un marrón curioso que se lleva del refugio. Oye. ¿Qué tal estás, colega? Oye. Menos mal que Cenizas ha vuelto. Erin adora a ese gato. ¿Has encontrado a alguien que me ayude a hacerme humana? Me gustaría viajar contigo un poco más. Pues pongámonos en marcha. Vale, ¿dónde habré puesto esos tornillos? Ten cuidado, señor. Semillas. Necesito más semillas. Si quieres comerciar, ve a The Depot. Alexis tiene preparado. Eres valiente. Ojalá pudiéramos decir que fuimos nosotros, pero seguro que nos sabemos.
Sometido a las hostilidades. Retomo operaciones de combate. ¡Guau! ¡Tú ganas! Esto es algo de antes de los problemas, ¿no?
atención. ¿Puedo ser de ayuda? Ve a mirar ahí. Lo siento, pero me resulta imposible. Sobrevivir tanto tiempo sin daños. Menudas drogas.
número 3 de Voltec para el cargo de supervisor del refugio 114. Sujeto Benjamin Beasley. Señor Beasley, como supervisor del refugio 114, ¿cómo resolvería las desavenencias de 2 de los residentes de su refugio? Bueno, recurriría a los canales apropiados en el supuesto de que ninguna de sus peticiones violasen la ley, claro está. Eso sí, siempre que el conflicto haya pasado por los demás miembros del Consejo de Residentes del Refugio que pienso organizar. ¿Consejo de Residentes del Refugio? Sí, por supuesto. La gente necesita un gobierno, es lo que desea. Creo que es el deber cívico de todo patriota americano con sangre en las venas servir... Sí, creo que tenemos todo lo necesario. Gracias por su tiempo. Ah, ya está. Bueno, espero tener noticias vuestras pronto. Sí, claro que las tendrá. Por favor, no olvide rellenar el acuerdo de confidencialidad cuando salga.
vas a morir! ¿Dices que estos cómics son educativos? ¿O tienen algo científico?
Eres tú. ¿Tienes los otros objetos de béisbol que mencioné? Lo tengo todo aquí. Tienes agallas. Me gusta. Echaré un vistazo. Ah, esa pelota es auténtica. Firmabas una y se la dabas a los hijos de alguien a quien habías matado en el campo. Mira ese cromo. ¿Ves los números de detrás? Indican la cantidad de enemigos que ha matado a golpes al jugador. Mira el cuero de ese guante. Los jugadores buenos de verdad los usaban para atrapar balas. ¿De verdad? Es todo lo de la lista. Gracias. Por lo que a mí respecta, ya eres parte de la historia del coleccionismo del béisbol. ¡Tú! Hace mucho tiempo que no conozco a nadie tan apasionado del béisbol. Gracias por estas reliquias. Bueno, ¿vas a comprar hoy un suéter? Echaré un vistazo. Un suéter nunca se queda sin balas. Si vienes aquí significa que estás buscando un... Si querías convertirme en una segunda imprenta, ya que estás en ello.
disparo. Enemigo. Vaya, estás ahí. Gracias por tu ayuda, colega. Gracias por tu ayuda para ahuyentarlos. Has aparecido en el momento. Gracias por tu ayuda, colega.